Muy bien. El mensaje entonces, dicho todo esto, tiene como título de lo espiritual a lo material. Diga conmigo, de lo espiritual a lo material. Y el Señor quiere darte a su Espíritu Santo. Solo un amén. El Señor te quiere entregar el Espíritu Santo. El Señor quiere la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Y muchas veces no se experimenta precisamente porque hay un desconocimiento. Imagínese que a usted le entreguen un regalo maravilloso, que alguien que lo ama mucho a usted, alguien con el corazón más grande, qué sé yo, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, algún hijo le entrega un regalo muy valioso, se lo empaca muy bien, usted lo recibe, pero nunca lo abre. Lo que hay muchas personas hoy en día que hacen eso con Dios. Dios nos entrega regalos, pero nunca los abrimos. Dios nos entrega lo mejor que Él tiene para nuestra vida, pero muchas veces está reservado por allá, guardado, puesto en un rincón. Pero Él quiere que tú y yo abramos los regalos que tiene para nosotros. Él quiere que tú y yo abramos nuestro entendimiento y sepamos que hay regalos, cosas grandes, poderosas, buenas, que Él tiene para nuestra vida. Y por lo tanto, tú debes estar dispuesto a pedir y a recibir. Dígale que está a su lado, hay que estar dispuestos a pedir y a recibir. Me llama la atención porque los hispanos, por alguna razón, quizás yo lo quisiera colocar en la posición de orgullo, muchas veces no piden. Pueden estar en la necesidad más grande del mundo y no piden, porque sienten que es, no sé, que los pone en una condición inferior, que no los hace sentir como que una persona plena, pero pedir es bueno. Y pedirle a Dios es bueno. Él quiere que nosotros como hijos le pidamos a Él. Quiero que abra su Biblia, Romanos 8:9. Voy a ir un poco rápido porque no quiero extenderme en el fundamento y simplemente quiero entrar a la palabra. Esto es una impartición de Dios para su vida. Y si usted la recibe, será impartido, será lleno de la plenitud de la palabra. Dice, lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y me gusta mucho este agregado que está ahí, porque dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. En otras palabras, si tú no has aceptado a Jesús, las cosas del Espíritu no te pertenecen. Para que las cosas del Espíritu Santo se manifiesten, yo tengo que ser un hijo de Dios. Tengo que tener a Jesús en mi vida y tengo que caminar con la certeza de que soy un hijo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Por lo tanto, si estás en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? El Espíritu Santo mora en ti. Y esto es solamente para aquellos que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados y caminan con Él. Pero dice más adelante, dice allí en Romanos 8:31, y yo les recomiendo que se lean Romanos 8, vale la pena. Habla sobre la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Si usted lo lee va a tener una mayor comprensión de la palabra. Romanos 8:31 continúa diciendo, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Dice otra versión. Si Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? Ahora, siendo claros, aquí no dice que no nos van a pasar cosas. Aquí no dice que nosotros no vamos a pasar por dificultades. Aquí lo que dice es que se va a levantar un enemigo. Aquí lo que dice con claridad es que va a haber alguien que va a estar en contra de ti, de tu fe, de lo que tú profesas, de lo que tú haces, de lo que quieres lograr, de lo que quieres alcanzar. Pero lo que dice con claridad es que nadie es más grande que Dios. En otras palabras, el que se enfrenta con nosotros también se está enfrentando con Dios. Si alguien viene en tu contra por defender la fe, entonces Dios sale adelante y dice, no, este es mi hijo y aquí yo lo voy a defender. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso
estar en contra significa que no hay nadie más grande que Dios, aunque esté en contra de ti. Dígale que está a su lado, no hay nadie más grande que Dios. Ahora, ¿qué sentido tendría hablar de victoria si no hay un contrincante? Nos encanta a los cristianos utilizar la palabra victoria. Sí, muchas veces cuando usted habla sobre todo de la generación anterior, usted le pregunta, ¿y cómo estás, mi hermano? Y le dice, varón, esforzado y valiente, estoy en victoria. Sí lo ha escuchado, ¿verdad? En victoria. ¿Pero qué significa eso? La victoria verdaderamente significa que hubo una batalla y venció en ella. Hello. O sea que si tú dices que estás en victoria es porque hubo una batalla y ya venciste. Pero no venciste en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Nuestras batallas todas las enfrentamos en las cosas de Dios. Ahora, como les dije al principio, hay muchas cosas que Dios nos quiere entregar, pero no las recibimos. Y no desaparecen porque no hemos superado los obstáculos. Hay personas que tienen cosas que Dios tiene guardadas, pero necesitan superar obstáculos. Las cosas de nuestra vida que nos impiden recibir lo de Dios tienen que ver con que nosotros mismos no hemos hecho lo que la palabra de Dios dice. Mire, quiero ser claro con ustedes. Hay muchas cosas que voluntariamente no queremos soltar. Hay muchas cosas que voluntariamente no queremos soltar. Hay pensamientos que no queremos poner a un lado. Hay cosas que hacemos que no queremos quitarlas de nuestra vida. Hay personas, se lo he dicho en varias oportunidades, que no nos convienen, que no las queremos apartar y que son las que nos alejan de Dios. Y entonces esperamos que Dios derrame toda su bendición, pero no hacemos nuestra parte. Tú y yo tenemos una responsabilidad: separar lo que no es de Dios de lo que es de Dios. Hacer nuestra parte y Dios hará la de Él. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, cuando los obstáculos desaparecen, también le estamos quitando obstáculos a Dios para que nos bendiga. La bendición de Dios fluye cuando tú y yo nos movemos del lugar donde no debemos estar. Cuando apartamos lo que tenemos que apartar. Yo no sé si sabe usted, pero los aviones vuelan porque hay un aire en contra, y ese aire en contra le entrega la posibilidad de poderse elevar. En las alas ellos despliegan la capacidad de recibir el aire y con esa fuerza se elevan. Es un símil de las aves. Quiere decir que sin esa fuerza ellos no pudieran elevarse. Sin la fuerza del Espíritu Santo, tú y yo no nos podemos elevar. Le voy a decir a los de este lado: sin la fuerza del Espíritu Santo no nos podemos elevar. No podemos llegar a alcanzar la victoria. No podemos ir más lejos. Tú no podrás volar si no hay fuerzas que te sustenten. Tú no podrás llegar muy lejos ni hablar de ganar si no has tenido una batalla en la cual has triunfado. No podemos hablar de superarnos si no hemos tenido pensamientos o circunstancias que nos han limitado y que en su momento las hemos podido superar. Porque hemos tenido la capacidad y el poder en el Espíritu Santo que nos da para poder llegar más lejos. Satanás mismo, que está en contra de nosotros, no nos puede hacer daño. Porque Cristo Jesús está por nosotros. Y si el Señor está por nosotros, nadie puede estar en nuestra contra. Y si va a dar un aplauso, déselo bueno, fuerte al Señor. No hay nadie mayor que Dios que se pueda levantar en nuestra contra. Por eso, todas las circunstancias que ocurran, y lo dijo Pablo, todas las cosas ayudan. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, aquellos cuyo propósito o por su propósito han sido llamados o escogidos. A los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Gloria a Dios. Si tú amas a Dios, tienes que saber que se van a levantar cosas en contra, pero todo lo que se levante en contra al final va a resultar para bien. Hay momentos en los cuales no entendemos lo que pasa. Son circunstancias que llegan a nuestra vida. Son momentos difíciles que pasan como un desierto, como un Egipto, como un tiempo de esclavitud, un tiempo de dificultad. Pero de la mano de Dios al final vemos que eso formó el carácter, que eso nos dio la fortaleza para poder salir adelante. Bueno, yo sé que ustedes nunca han tenido una dificultad, ¿verdad?
Aquí el único que ha tenido dificultades es el pastor y la pastora. Pero de la mano de Dios todo lo podemos superar. He visto momentos en los cuales cosas que yo quería hacer no me salen. Y no me salen, negocios o cosas que se trancan y no me salen y no me salen. Con el tiempo me doy cuenta que valía la pena no meterme ahí. Que si me hubiera metido ahí, me hubiera metido en un problema grande, en una deuda grande, en algo innecesario. Porque Dios defiende a su pueblo. Nuestros pensamientos son unos, pero los de Dios son otros. Abra su Biblia en Lucas 11:9. Póngale, abra su entendimiento. Esto lo ha leído muchas veces, pero quiero que hoy lo reciba de una manera diferente. Dice Lucas 11:9. Yo os digo, este es Jesús hablando. ¿Quién es? Jesús. Jesús, Dios hecho hombre hablando. Dice, y yo os digo, pedid, lea conmigo, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque, léalo, todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hasta ahí. Jesús mismo te está diciendo a ti que hay que pedir, que hay que tocar y que hay que llamar. Jesús mismo está diciendo, no te quedes ahí simplemente con lo que has recibido hasta hoy. Hay más de Dios para tu vida. Si no has visto una sanidad, hay más de sanidad de Dios para tu vida. Si no has visto una restauración, hay más de restauración de Dios para tu vida. Si no has visto crecimiento en alguna área, hay más de Dios para que crezcas en tu vida. Pero es necesario que comprendamos la manera como funciona Dios. Por eso continúa diciendo, ¿qué padre de vosotros? Está hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Quiénes son papás aquí? Mamás. Todos los que somos papás y mamás recibimos esto. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Y póngale atención, porque es que la gente a veces se queda con lo material. Diga conmigo, no me quedo con lo material. Porque lo material es muy poco. Si tú le pides solo material, es muy poco lo que le estás pidiendo a Dios. Necesitamos pedirle cosas más profundas. Necesitamos pedirle cosas grandes, porque lo que Él tiene para nosotros espiritualmente es más grande que lo material. Amén. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? Léalo todos. ¿Dará qué? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? O sea, nos quedamos muchas veces en las predicaciones, pedid se os dará, y estamos hablando de pedir el carro, la casa, la beca, el novio, la novia, el esposo, la esposa, y eso no está mal, pero el Señor quiere que pidas algo más profundo. El Señor que llegues a una profundidad mayor. Él está diciendo, mire, pidan el Espíritu Santo, porque así como un buen padre le da de comer a sus hijos lo que ellos pidan, lo que ellos necesiten se lo entrega. Y si tú y yo necesitamos al Espíritu Santo, tenemos que pedírselo. Tenemos que levantar nuestra mano y decirle, Señor, hoy clamo, hoy clamo, hoy clamo, hoy clamo, declarando que yo necesito más de tu Espíritu Santo, necesito de tu llenura. Quiero recibir de ti porque tú eres el Dios de mi vida. Tú, Señor, me llenas con la capacidad de recibir el Espíritu Santo y de vivir en tu presencia. Porque en tu presencia dice la palabra que hay plenitud de gozo. En tu presencia hay bienestar. Cuando tu presencia está, no importa lo que está alrededor. Pablo escribió esto estando en la cárcel. Hello. Y él dijo, aquí estoy y me siento bien. Porque no es la cárcel el problema, es nuestra mente quién está en nosotros. Si el Espíritu Santo está en ti, no importa el lugar, no importa con quién estés, la llenura del Espíritu Santo lo transforma todo. Dígame amén. Ahora, ¿quién nos está dando esta enseñanza? ¿Nos la está dando Jesús? Es Jesús mismo el que está entregándonos a nosotros esta palabra. Así que si tú has considerado malo pedir, a partir de hoy vas a cambiar el switch. Vas a cambiar tu manera de pensar.
A partir de hoy vas a empezar a pedir. Dígame amén. Dios quiere que tú le pidas. Dios quiere que tú y yo siempre estemos buscándolo a Él. Ahora, si yo le pido qué sé yo, a un homeless, lo digo con respeto, que me ayude con algo de recursos, ¿qué me va a decir el homeless? No tengo ni para mí. Hello. Si usted le pide a un multimillonario que te regale, que te ayude con un tema financiero, que te va a decir, bueno, podría hacerlo porque tengo mucho dinero, pero quizás en mi corazón yo no lo quiero hacer, porque ese dinero es mío. Pero si tú le pides a Dios, Dios es ilimitado en recursos. Para Él no hay nada imposible. Para Él nada es escaso. Para Él nada es un faltante. Para Él todo es posible, porque para Dios todo es posible. Así que al primero que tienes que buscar es al Señor, porque Él puede hacer todas las cosas posibles. Pero lo más grande que Él quiere que tú le pidas es el Espíritu Santo. Lo más importante que debe tener un hombre y una mujer de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Por eso, déjese aconsejar por Jesús. No es ni siquiera este pastor el que te lo está diciendo. Lo está diciendo la palabra. El mismo Jesús lo dijo. No dejen de pedir. Pidan y se os dará. Diga conmigo, a partir de hoy, pediré porque creo que Dios me dará. Es con fe que tengo que pedir. Hay que pedir con confianza. Hay que pedir con confianza. Si usted no sabe pedir con confianza, a partir de hoy usted va a salir de aquí con la certeza. Hay un Dios que todo lo puede y que todo lo puede entregar. Y yo voy con la certeza de que es Dios, el creador del cielo y de la tierra, del universo. By the way, un paréntesis. Los científicos, a través de este telescopio Webb que lanzaron hace unos años, han encontrado que la magnitud del universo es mucho más grande de lo que habían imaginado antes. Y todo eso lo creó Dios. Cada vez que hacen una investigación se dan cuenta que es más grande la creación de Dios de lo que hasta ese día se habían imaginado. Todo lo que Dios ha creado es tan grande que no cabe ni en tu mente ni en la mía. Son trillones, escúcheme, trillones de estrellas, ni siquiera planetas, trillones. No son billones, son trillones los que hay en el universo. ¿Cómo Dios no nos podrá entonces, el creador de trillones de estrellas, más trillones de planetas, entregar todo lo que le pidamos, sobre todo el Espíritu Santo de Dios? Alguien dice amén a eso. Pero no me dijeron un amén con gozo, dígame amén con ganas. Usted tiene que tener esa certeza, porque yo vine a impartirles fe. Ahora, si Jesús nos enseña que podemos pedir, es porque Él sabe que el Padre nos lo quiere dar. Cuando yo estaba pequeño, bueno, más que ahora, y más joven que ahora, que vivía en la casa de mi papá y mi mamá, yo recuerdo que un día nos aparecimos, mi hermano y yo, con unos carros. Esos carros... estábamos en la casa visitando unos compañeritos del barrio, y entonces esos carros nos los dieron. Eran de ellos, pero nos los dieron a nosotros. Entonces mi papá apenas lo vio, dijo: ¿y ustedes qué hacen con esos carros? No, ustedes lo tienen que devolver. Si ustedes necesitan algo, me lo piden a mí, pero ustedes no traigan algo de otras casas. Hello. Mi padre tenía muy claro que él era proveedor. Y eso me sirve para colocar el ejemplo de que tú tienes un Dios proveedor. Que tú no necesitas buscar nada en el vecino ni en aquella otra persona. Tú tienes que buscar en aquel que todo lo puede y todo lo tiene. Porque si mi padre puede decirme naturalmente: yo soy tu proveedor, no necesitas que alguien más te lo regale, tú le puedes decir a Dios con confianza: Señor, yo tengo esta necesidad, y Él te lo puede dar porque Él te ama. Él es tu Padre Celestial, Él te creó y sabe lo que tú necesitas. Dígame amén. Dice la Escritura que si un padre, siendo malo, pero lo compara con Dios, que es bueno, dice: imagínense, si un hombre, si un ser humano, con toda la maldad del corazón, es capaz de amar a sus hijos tanto que les da lo que le pidan, cuánto más Dios, que para Él eso no es ningún problema, Él siendo un Dios bueno.
Y esto habla también de la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé qué tú anhelas en el día a día. Esta mañana me levanté con la noticia de que hubo un tercer terremoto en Afganistán en las últimas 3 semanas. Hay noticias de guerra y rumores de guerra. Hay una guerra que se ha desatado contra Israel. Israel está respondiendo. Están pasando cosas en el mundo entero. Vemos la distorsión política y social que hay en el mundo. Podemos percibir lo que está pasando. Por lo tanto, si lo que verdaderamente tú anhelas está conectado con Dios, deberías hoy más que nunca anhelar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Deberías anhelar el corazón de Dios manifestado en tu vida. Deberías querer lo que Dios quiere más que lo que el mundo te ofrece, porque el mundo te ofrece cosas banales. El mundo te ofrece vanidad, pero Dios te ofrece libertad y vida eterna. Dígame amén. Pero hay una clave para recibir las cosas de Dios. ¿Usted la quiere escuchar? ¿Sí la quiere escuchar? La clave para recibir de Dios se llama generosidad. Si yo no puedo ser generoso en mi casa, con mi esposo, con su esposa, con sus hijos, ¿cómo vas a poder recibir de Dios si tienes un corazón apretado? Pastor, mi esposa trabaja, que se lo compre ella. Hello. Pastor, mi esposo gana más que yo, que se lo compre él. Pero si le queremos decir a Dios, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. No podemos ser generosos en casa, pero queremos que Dios sea generoso con nosotros. La manifestación de la bondad y del Espíritu Santo de Dios comienza en casa, pero comienza contigo. Cuando cada uno de nosotros es capaz de decir, Señor, yo me desprendo de lo que tengo y quiero brindarle lo mejor a mi familia, entonces tú te levantas diciendo, yo le doy a mi casa lo mejor que yo puedo darle a los de mi casa. Y el Señor se encargará de mí. Pero sobre todo, el Espíritu Santo será parte de lo que yo le pueda pedir al Señor. Primero le tienes que dar lo mejor a tu familia y después pedir lo demás al Señor. Es decir, pedirle el Espíritu Santo. Pero póngame atención porque esto se sigue poniendo bueno. ¿Usted está conectado con la palabra? Esto se va a poner mejor porque todo lo material tiene su inicio en lo espiritual. Todo lo material tiene su origen inicial, su nacimiento en lo espiritual primero. Cuando Dios creó todas las cosas, ¿quién estaba? Solo Dios. ¿Quién es Dios? El ser espiritual. Quiere decir que primero fue Dios lo espiritual y luego fue lo material. Y ese principio rige hasta el día de hoy. En otras palabras, todo lo material que existe, así sea desarrollado por la inteligencia humana, todo tiene un comienzo en lo espiritual. Dios primero ha diseñado todo para ponerlo a disposición de nosotros. Primero fue Dios y luego la creación. Es decir, primero fue lo espiritual y luego fue lo material. Todo lo que necesitamos está en las manos de Dios. ¿Tú lo puedes creer? Si de lo espiritual puede volver todo a lo material, todo lo que necesitamos está en las manos de Dios. Pero es tan sencillo el Evangelio que el Señor nos dice, obedezcan mi palabra. Para pedir hay que obedecer la palabra. Hay que comportarnos y hacer lo que Dios quiere. Hay que amar lo que Dios ama. Dios tiene lo que necesitamos. Él ha reservado lo bueno y de lo bueno lo mejor para sus hijos. Pero sus hijos verdaderamente se reflejan cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora no solamente estoy hablando de lo material, estoy hablando de todo. Nada ganas, póngame atención por favor. Nada ganas con mucho dinero si no tienes con quién compartirlo. Ni familia ni amigos. Y conozco gente así. Nada ganas con una casa grande si solo vives con una mascota. Tienes un perrito. No sé, jugarás a escondite con el perrito, pero ¿de qué te sirve una casa grande si estás solo? Proverbios 17:1 es muy claro en eso, porque la palabra de Dios nos dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Esto es para los matrimonios.
Esto es para los matrimonios. Mejor, vamos a leerlo todos, diga conmigo, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Así que mi amado, no le hagas la vida difícil a tu esposa. Mi amada, no le hagas la vida difícil a tu esposo. Dice la palabra de Dios que es mejor comer algo que no tiene sabor, algo seco, algo insípido, está diciendo, pero que en el hogar haya paz. Que haya un montón de provisiones, que haya abundancia, ¿sabe? Cuando en la casa no hay un buen ambiente, la comida no sabe bueno. ¿Alguien está conmigo? Pero cuando hay un buen ambiente en la casa, hasta un pedazo de pan con mantequilla sabe bueno. ¿Alguien dice amén a eso? Aunque esté viejo el pan y seco. Se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. O sea, ¿qué cosas más importantes que experimentar en este mundo que la riqueza material? Por ejemplo, la familia. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. La paz, la salud, el bienestar, el amor, la alegría, los tiempos de calidad. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Yo conozco gente que vive en una choza, pero me dice, ¿sabe qué? Yo soy feliz. Y soy feliz porque no me falta nada. Viviendo en una choza. Lo he vivido en los países cuando visitamos. Dice, yo no necesito nada más. Aquí vivo bien. Tengo lo que necesito. Se ríen, tienen tiempo con la familia, viven en paz, tienen salud. ¿Qué más quieren? Diga conmigo, yo ya tengo todo lo que necesito para ser feliz. Pero sobre todo, hoy voy a pedir al Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo esto viene como un fruto del enfoque que tú tengas. Aquel que se enfoca en lo material, ¿qué va a recibir? Lo material. Si alguien se dedica a producir dinero, le aseguro que produce dinero. Porque Dios nos dio la inteligencia, la capacidad y la fuerza para hacer dinero. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos enfoquemos primero en lo espiritual. Si alguien se enfoca en lo espiritual, dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente lo del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. O sea que es Él el que añade y no nosotros los que nos esforzamos por alcanzar lo que Dios mismo nos puede entregar. Dígame amén. ¿Alguien está conmigo en esto? Hebreos 11:1, y aquí comienzo a terminar, pero esta es la parte más importante de lo que le voy a predicar hoy. Póngame mucha atención porque esto es de lo más importante que le voy a hablar. Dice la escritura en Hebreos 11:1, usted lo conoce de memoria, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, certeza y convicción. Certeza y convicción. Pero hay algo muy importante. Dice al final de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Quiere decir que las cosas con Dios son cosas que todavía no hemos visto. Quiere decir que las cosas que Dios tiene para nosotros están en un mundo que es invisible. El Dios mismo del que nosotros hablamos se mueve en un mundo que es invisible. Tú no puedes decir que has visto a Dios. Nadie pudiera ver a Dios y vivir, dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en lo que todavía no se ve. Y lo primero que creemos es en lo que ya vimos y que viene por historia, que es en Jesús. Jesús es la puerta de entrada. Él fue hecho carne, Él fue real, Él fue visible, fue tangible, fue comprobado que sí existió, que vivió, que murió en la cruz y que resucitó. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, cuando yo pongo mi fe en lo que ya existe, comienzo a poder tener fe en lo que todavía no existe, en lo que está por llegar, en lo invisible, en lo que por fe yo puedo alcanzar. Y así es como funcionan las cosas de Dios. A esto yo lo quiero llamar inteligencia espiritual. Diga conmigo, inteligencia espiritual. Hablan de inteligencia emocional, hablan de inteligencia natural, pero yo quiero hablar de inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual está centrada en la fe.
Es decir, en aquellas cosas que se esperan y no han llegado, y en aquellas cosas que por convicción yo creo que se van a dar, aunque todavía no están visibles, pero que van a llegar. ¿Alguien dice amén a eso? La Biblia habla claramente de un mundo invisible, y entonces es paralelo al nuestro, pero muchos no se dan cuenta de eso. Tú y yo necesitamos ser conscientes de que vivimos en un mundo que se mueve en paralelo entre lo visible y lo invisible. Y hay una fuerza invisible del bien, está en Dios, y hay una fuerza invisible del mal que está en Satanás. Satanás y sus secuaces son tus enemigos. Cuando tenemos a Cristo te conviertes en un objetivo de Satanás, y Satanás comienza a mirarte a ti y a lanzarte dardos. Así, está muy contento, ahí le va un dardo. Pero entonces el Señor dice que levantamos el escudo de la fe. Y cuando levantamos el escudo de la fe, se detienen los dardos del enemigo. Quiere decir que lo invisible que el diablo está queriendo hacer contigo, en lo mismo invisible, el escudo de la fe. Yo creo, Señor, que tú estás conmigo. Y en el escudo de la fe, los dardos del enemigo llegan y hasta ahí llegan. Y tú sales victorioso. Porque al principio le dije que para poder llegar a lejos y obtener una victoria, tendrías que ganar primero una batalla. Y esa batalla se gana con fe. Dígame amén. Y si va a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor. Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Tome nota, estos versículos son muy importantes. Lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Entonces dice así: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Póngale atención, porque yo le estoy hablando de una inteligencia espiritual, de algo que está por encima de nosotros, que no es visible. Dice aquí, ¿qué dice? Dice palabras sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Y este Espíritu con mayúsculas significa el Espíritu Santo. Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que nosotros vamos a poder comprender lo espiritual, recibiendo la revelación en la inteligencia espiritual que Dios nos da. Solo podemos ver, percibir y entender lo de Dios si estamos conectados con la mente de Dios. Si yo no estoy conectado con la mente de Dios, como el mundo va a decir, eso es locura, eso no tiene sentido. El otro día, bueno, y me lo han dicho muchas veces, nos dieron el testimonio de que una persona tenía cáncer y el médico le recomendó una cantidad de tratamientos, pero cuando le fueron a hacer análisis más profundos, el médico le dijo de la siguiente manera, le dijo: yo no sé qué pasó, pero ya no tienes cáncer. El médico dice que no sabe qué pasó, pero tú y yo sí sabemos qué pasó. Que Dios sana, que Dios restaura, que Dios liberta. Que aunque los médicos y el mundo natural no crean, que aunque para ellos eso sea una locura, que aunque para ellos sea una cosa que no tiene entendimiento, tú y yo que tenemos la mente de Cristo y la mente espiritual, comprendemos con certeza que es Dios obrando en lo sobrenatural, en lo que no vemos en un mundo natural. Dígame amén. Dele ese aplauso al Rey que vive. Es difícil ver las cosas desde la sabiduría humana, porque estamos centrados en lo que los ojos y la mente pueden ver y entender. Pero tú y yo tenemos que comprender que antes de que tú y yo existiéramos, Dios ya nos conocía. Dios ya sabía que tú ibas a nacer. Por eso dice la palabra en Salmo 139:13. Dice: tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. El salmista tenía claro, el Señor fue el que pone aquel embrión y hace que la vida se produzca. Es por el poder de Dios que una vida se produce. El milagro más grande que tenemos nosotros en lo natural, en el vientre de una mamá, es precisamente la capacidad de dar vida. Es que allí se pueda simple y llanamente por el amor o la relación entre un hombre y una mujer producir el efecto que da vida.
El milagro de la vida es grandioso. Pero dice la Escritura que eso Dios ya lo sabía desde antes de que estuviera en el vientre de tu mamá. Tú ya eres conocido por Dios, conocida por Dios desde antes de que hubieras nacido. Desde antes que siquiera se formara algo en tu vientre, el Señor ya te conocía. Existimos como un pensamiento en la mente y en el corazón de Dios antes de que se produjera la vida. Yo no sé si a usted le impacta esto, pero a mí me impacta. Y quizás por eso, en Hebreos 11, que también les recomiendo, recuerden, Romanos 8 y Hebreos 11, les recomiendo que se los lean completos. Dice ahí que Noé creyó en una advertencia invisible. Usted conoce la historia. El Señor le dijo, va a llover donde nunca había llovido. Es más, no solo va a llover, va a ser un diluvio, se va a inundar todo. Tienes que construir un arca. ¿Y qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Le creyó a una voz invisible que le dijo de algo que no había pasado, que era totalmente invisible, que era la lluvia. Abraham le creyó a Dios por salir de una tierra segura, diga conmigo, una tierra segura. Y le dio la promesa, le dijo, te llevaré a una tierra que yo te voy a mostrar. Yo no sé si a usted le dicen eso si usted camina, pero Abraham tuvo mucha fe para salir de ahí con su esposa y con su familia. Sara le creyó también a un mundo invisible que a pesar de ser una mujer anciana, de que ya no podía tener hijos, finalmente Dios le dio la capacidad de tener un vientre estéril, de tener un vientre fértil y finalmente poder dar a luz el hijo de la promesa. Por eso necesitamos elegir fe sobre el miedo a lo desconocido. Diga conmigo, yo necesito elegir tener fe antes que miedo a lo desconocido. Quizás tú hasta el día de hoy no has conocido al Señor. Por eso necesitamos la presencia viva del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el reino invisible de Dios es activado en nosotros por la fe, esto conduce a las personas por encima de las limitaciones, de aquellas limitaciones naturales, y nos lleva hacia una mayor expectativa espiritual. Cuando tú decides lanzarte al vacío y decir, Señor, yo confío en ti plenamente. Yo creo, Señor, que solo tú lo puedes hacer y que lo que has prometido, lo que tú has dicho, lo vas a poder hacer porque yo confié en ti. Hoy decido fe sobre el miedo a lo desconocido. En el caso de Sara, Dios le dijo, el niño nació el día señalado. Póngale atención a esto. No es la esterilidad la que tuvo efecto, es el tiempo de Dios el que tuvo efecto. Y cuando tú y yo confiamos en el tiempo de Dios es perfecto. Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, yo confío que los tiempos tuyos son perfectos y que en el tiempo perfecto se cumplirán las promesas, que yo veré la promesa invisible volverse visible, que lo que todavía no ha existido existirá, porque por fe hoy declaro que la manifestación del milagro llega sobre mi vida. Diga conmigo, yo lo creo en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros va a recoger frutos de las decisiones. En tus manos está decidir si crees en el poder de Dios que no ves o crees solamente en lo que ves. El fruto de esa fe, de esa creencia, es lo que va a determinar hasta dónde llegues. Solo aquel que tenga fe va a poder llegar muy lejos. Aquel sin fe va a perder batallas, va a sentirse que tiene que pelear en lo natural. Pero Dios hoy te está diciendo que necesitas un avivamiento espiritual. Y el avivamiento espiritual comienza en ti y en tu casa. El avivamiento espiritual comienza cuando nosotros somos generosos en casa. Cuando somos generosos en general en la vida. Cuando alguien tiene necesidad. Porque de esa manera el Espíritu Santo de Dios se conecta más fácil contigo. La generosidad abre la puerta a la generosidad de Dios. Abre la puerta para que Dios sea fuente de bendición sobre nuestra vida. Y no simplemente como por momentos.
Por eso, no dejes que el Espíritu Santo sea solamente una experiencia de domingo. No dejes que el Espíritu Santo sea solamente la experiencia de un evento especial, o porque el pastor mandó a orar y que en ese momento, qué sé yo, usted entró en una unción del Espíritu Santo que le hizo reírse o caer o vivir una experiencia especial, yo no sé. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere mucho más. Quiere que tú y yo, así como comemos 3 veces al día, bueno, yo no sé cuántas veces, algunos comen 5. Los médicos hoy en día le dicen coma 5 veces, hasta 7, ¿verdad? Cada 2 horas coma. Que nosotros, así como anhelamos el alimento natural, anhelemos el alimento espiritual y tengamos ese anhelo del Espíritu Santo, una hambre por Él, un deseo de que Él sea el que gobierne y que esté ahí con nosotros. La llenura del Espíritu Santo no puede ser algo que tú anheles solamente por un día. Tiene que ser algo que tú anheles para todos los días de tu vida. Si queremos ver que de lo espiritual se vuelva algo en lo material y en lo natural, lo primero que tenemos que hacer es nuestra conexión con Dios. Ponte de pie, por favor. Cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que vengas, que tengamos una actividad, tú debes llegar con la expectativa de decir: hoy el Señor va a hacer algo en mi vida. Hoy el Señor va a hablar a mi corazón. Hoy el Espíritu Santo me va a tocar y voy a vivir una experiencia sobrenatural. Hoy voy a recibir una revelación. Hoy voy a tomar nota. Mire, en estos días usted me recibe una confesión. Yo soy transparente, a mí me gusta contar todo. ¿Me acepta una confesión? El Señor me trajo una revelación tan espectacular hace como 3 días atrás, por la mañana. Y cada vez que yo veía esa revelación, yo dije: Señor, wow, qué poderoso. Pero después de que recibí la revelación, dije: ahora le tomo nota. Me di la vuelta y seguí durmiendo. ¿Usted cree que cuando me desperté la volví a recordar? No. Usted tiene que tener cuidado con eso. Se lo digo porque me pasó a mí. Cuando Dios trae una revelación, levántese ahí mismo y tome nota, porque nuestra mente es engañosa y porque el Señor nos quiere hablar en ese momento. Y usted tiene que amar ese momento, porque es la manifestación de la revelación de Dios trayéndote algo fresco a tu vida. Y si tú no lo atesoras, yo le pedí perdón a Dios. Yo le dije: Señor, perdóname, porque yo debía haberme levantado, haber tomado nota al celular, qué sé yo, me voy para el baño y comienzo a relatar en audio, que es más rápido, ¿verdad? En audio le grabo al celular el sueño, la revelación de Dios. No permitas que cuando vienes el domingo te pierdas la revelación de la palabra. Tienes que venir preparado. Todo queda grabado para que lo vuelvas a escuchar. Todas las prédicas que damos están grabadas allí en los canales digitales. Si algo necesitas volver a hacer es recordar lo que el Espíritu Santo te ha entregado. Hoy te está entregando una palabra poderosa. Es mi juicio, es lo que yo creo. Y es lo que yo creo que es para este tiempo y para nuestra vida como iglesia. Cierre sus ojos. Señor, ayúdanos a anhelar lo que tú anhelas. Ayúdanos a vivir, Señor. Que tu palabra nos recuerde siempre que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en todo momento. Ayúdanos, Señor, a vivir en la certeza de que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Enséñanos también a caminar, Señor, a exaltar tu nombre, a vivir en la libertad que tú compraste, Jesús, en la cruz del Calvario, y a hacernos cada vez más como tú. Entendemos que los tiempos son malos, que el tiempo de tu regreso se acerca, pero nosotros no confiamos en nuestra capacidad, sino en la tuya. Veremos victorias en el nombre de Jesús. Veremos batallas que ganaremos, y todas ellas, aunque lleguen a nuestra vida, de tu mano las superaremos. Llénanos, Espíritu Santo, ahora mismo. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname ahorita mismo, Señor. Llena tu iglesia con el poder del Espíritu Santo. Llénalos para que encuentren, Señor, la autoridad del cielo, la guía del cielo, la revelación del cielo.
aquello que tú quieres entregar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Todo lo puedes. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay restauración en el nombre de Jesús. Hay vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva en Cristo Jesús. Hoy abrimos nuestra mente a lo invisible, Señor. Hoy creemos como creyó Noé, que fue capaz de construir aunque todo estaba en contra. Hoy creemos como Abraham, que fue capaz de salir de su tierra porque tú le dijiste que iba para un lugar. Señor, haznos sensibles a tu voz. Haznos sensibles a tu voz. Que tu voz sea la guía en nuestra vida en todas las áreas. Que seas tú el que gobierne nuestro corazón para hacer siempre lo bueno y alejarnos de lo malo. Que nos empoderes para poder compartir el evangelio ahora que tanta gente está confundida, Señor. Ayúdanos y levántanos para que nuestra familia, tu familia, tus hijos, tus nietos vivan en la bendición que Dios trae. Ayúdanos, Señor, para ver la manifestación de tu gloria en este tiempo y en nuestra vida. Diga conmigo: yo lo creo, yo lo declaro y lo establezco en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Rey, que déselo fuerte, es para Él. Pero hay alguien